Cuando Evan gritó delante de todos nuestros amigos que yo era el error de su vida y que me dejaría allí, en medio de una carretera polvorienta en un pueblo del sur de Francia, pensé que era solo otra de sus rabietas infantiles, amplificadas por el vino y las bromas insoportables del grupo de amigos al que siempre ha antepuesto todo, incluso a mí, incluso a nosotros, incluso por encima de cualquier resto de respeto que un día creí que existía entre nosotros. Pero cuando se metió en el coche riéndose con esos idiotas y se marchó dejándome con la mochila en las manos, con el pasaporte dentro pero sin un centavo, fue entonces cuando comprendí que no era un impulso, no era una provocación, era un abandono, un castigo público por haberme atrevido a discrepar, por haber dicho que no quería cenar en ese restaurante carísimo, después de 3 días seguidos de peleas veladas y comentarios pasivo-agresivos, porque sugerí cambiar el itinerario del viaje a un lugar más sencillo, más tranquilo, menos centrado en los deseos de un grupo de adultos mimados, que se comportaban como adolescentes sedientos de atención y alcohol. Y me quedé allí parada durante casi 1 hora, esperando a que volviera, mirando cómo los faros desaparecían entre la curva y el polvo, hasta que el viento enfrió el sudor que corría por mi espalda, hasta que los primeros coches pasaron junto a mí con miradas recelosas, y hasta que una anciana cruzó la calle y me ofreció una botella de agua con gas y una tímida sonrisa. Y cuando intenté explicarle en inglés lo que había pasado, ella solo me tomó de la mano y me llevó al pequeño café donde trabajaba. Me sentó en una silla de hierro y llamó a una chica más joven que entendía mejor el inglés. Y esa chica, Camille, tradujo mi relato a la señora, que ahora sé que se llama Brigitte, y juntas intentaron ayudarme a entender cómo volver al hotel más cercano o contactar a alguien. Pero yo no tenía teléfono porque Evan había insistido en guardar todos nuestros documentos y dispositivos electrónicos en una carpeta para no perder nada en el viaje. Y yo había confiado, como había confiado durante 7 años, como confié cuando dejé mi trabajo para apoyarlo en su maestría, como confié cuando me dijo que necesitaba un tiempo y me convencí de que solo era el estrés, como confié cuando volvió después de la primera infidelidad diciendo que yo lo era todo para él, como confié cuando me prometió que este viaje a Europa sería el nuevo comienzo que nuestro matrimonio necesitaba, pero allí, con los labios secos y el alma destrozada, me di cuenta de que no tenía a dónde volver, y Brigitte, después de susurrarle algo a Camille, me llevó a una pequeña habitación en la parte trasera de la cafetería donde había una cama con una colcha de flores y una ventana que daba al patio, y me dijo que podía dormir allí esa noche, solo esa noche, pero acabó siendo más de 1 semana, tiempo suficiente para comprender que nada de eso era casualidad, que el abandono de Evan formaba parte de un patrón de años, que el silencio de nuestros amigos, el hecho de que ninguno de ellos me buscara después de mi desaparición, no era solo omisión, era connivencia, y poco a poco, entre un café servido por Camille y las noches en que ayudaba a Brigitte a cerrar la caja, empecé a recuperar fuerzas, a escribir en un viejo cuaderno que encontré en el cajón de la habitación, enumerando todo lo que había abandonado de mí misma para encajar en el molde de la mujer ideal que Evan había proyectado. Y en una de esas madrugadas en las que no podía dormir, busqué en un cibercafé donde había comunidades que aceptaban voluntarios a cambio de comida y alojamiento, y encontré una granja de lavanda en el interior de Croacia, que aceptaba mujeres extranjeras con o sin experiencia, si estaban dispuestas a trabajar, y envié un mensaje al correo electrónico indicado con mi nombre, mi edad, el motivo por el que quería participar y un breve resumen de mi situación. Y 3 días después, recibí una respuesta positiva firmada por una mujer llamada Teresa, que decía que era bienvenida, que lo importante era querer empezar de nuevo, que las lavandas estaban a punto de florecer y que el campo necesitaba manos dispuestas. Y cogí el poco dinero que Camille había conseguido reunir para mí entre los vecinos del pueblo. Compré un billete de autobús y me puse en marcha, cruzando fronteras con miedo, pero también con la sensación de que cada kilómetro recorrido era 1 centímetro de mi alma que se iba pegando de nuevo. Y cuando bajé en la pequeña estación de Brbnik, un pueblo costero donde el perfume de las lavandas se mezclaba con la sal del mar, Teresa me esperaba con un pañuelo atado a la cabeza y una sonrisa paciente,
diciendo mi nombre con un acento marcado pero lleno de ternura. Y en las semanas que siguieron, aprendí a cuidar la tierra, a recoger las ramas sin dañar los tallos, a secar las flores en paños extendidos al sol, a preparar bolsitas perfumadas y frascos de aceite, y cada gota de ese aceite parecía extraer de mí un poco del peso que llevaba, y empecé a comprender que era posible construir una rutina basada en el respeto, en el silencio compartido, en el cansancio honesto y el descanso merecido, y poco a poco me fui convirtiendo en parte de esa comunidad de mujeres, cada una con sus heridas y sus historias, algunas huyendo de maridos violentos, otras de pasados que no podían cambiar. Y allí, no importaba de dónde veníamos, importaba que estuviéramos allí, descalzas sobre la tierra, de la mano preparando las fiestas locales, con el corazón abierto en los círculos de conversación bajo la luz de la luna, y Teresa, que tenía más de 60 años y una mirada que parecía ver más allá de la piel, me dijo un día que cuando vio mi correo electrónico, supo que yo llevaba dentro algo que la tierra reconocería, algo que necesitaba ser enterrado para florecer. Y lloré como no había llorado en mucho tiempo, no de tristeza, sino de alivio, de acogida, de pertenencia. Y fue en ese verano cuando conocí a Luca, el sobrino de Teresa, que venía los fines de semana a ayudar en la destilería y en la entrega de los productos, y tenía los ojos claros como el cielo despejado, y una risa fácil que parecía llevar toda la ligereza que yo había olvidado que existía. Y entre una entrega y otra, fuimos conociéndonos, poco a poco, sin prisas, con el cuidado de quien respeta las heridas del otro. Y él nunca me preguntó detalles de mi pasado, solo escuchaba cuando yo le contaba partes de él. Y cuando me habló de su hermana, que también había huido de un matrimonio asfixiante, sentí que nuestras historias se cruzaban no por el dolor, sino por la decisión de sobrevivir a él. Y una tarde en la que el campo exhalaba perfume y el sol lo teñía todo de dorado, él me tomó de la mano y me dijo que lo que más admiraba de mí no era el hecho de que me hubiera quedado, sino que hubiera elegido quedarme, porque elegir quedarse después de todo requiere una fuerza que pocos tienen. Y en ese momento me di cuenta de que tenía razón, que lo que me dolía ya no era el recuerdo del abandono, sino la culpa por haber creído que no valía nada sin alguien como Evan. Y esa misma noche me escribí una carta a mí misma, diciéndome que me perdonaba por haber creído tantas mentiras, por haberme encogido por miedo, por haber callado por conveniencia, y que a partir de ese momento, cada paso que diera sería por mí, y no contra nadie. Y no tardaron en surgir otras oportunidades, invitaciones para dar clases sobre cultivo sostenible, para participar en ferias internacionales, para compartir mi experiencia con otras mujeres que, como yo, necesitaban un empujón para reencontrarse. Y cuando, meses después, recibí un mensaje en mi nuevo correo electrónico con el nombre de Evan como remitente, diciendo que sabía dónde estaba, que quería hablar, que necesitaba verme, simplemente lo archivé, sin responder, sin ira, sin prisa, sin necesidad de explicarle que ya no era la que él dejó en la carretera, porque la mujer que él abandonó ya no existía. Había florecido entre lavandas, crecido entre nuevas raíces. Se había nutrido del silencio y el trabajo. Se había fortalecido al darse cuenta de que era posible empezar de nuevo, no a pesar del dolor, sino con él. Y que ninguna disculpa borra lo que se ha hecho, pero tampoco impide lo que se puede construir. Y si algún día él volviera, tal vez ni siquiera me reconocería. Y estaría bien, porque lo más importante era que yo me reconocía a mí misma. Por fin.